Bueno, vamos a concluir la primera clase, la primera semblanza de la política internacional en la materia. Con este cuarto video va a ser más breve porque voy a explicar únicamente el contexto de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no es, como les decía en la última parte en el último tramo del video 3, no es únicamente una guerra entre dos estados, sino que es un conflicto bélico que expresa un proceso de reconfiguración del orden mundial, con una presencia de Rusia como potencia regional muy pero muy grande. Rusia, como les decía, es el país más extenso de la Tierra, limita con una cantidad muy grande de países del continente asiático, es el principal productor de petróleo, el principal productor de gas, uno de los principales productores de trigo, de fertilizantes. Entonces, y además con una historia imperial muy grande, que indudablemente le da una capacidad de juego a nivel internacional como actor, como mínimo actor regional, cuando no como un actor global. Una de las razones por las cuales no ha caído el gobierno de Venezuela es todo el apoyo dado por Rusia en la política petrolera de Venezuela, una vez que Venezuela cayó en las sanciones de los Estados Unidos y le bloqueó los ingresos por su principal recurso, que es el petróleo, ¿no? Bueno, este país milenario, que ha tenido mucha influencia en toda la región asiática, entre 1917, que se produce la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, y 1991, anexó una cantidad de países en lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex Unión Soviética, entre las cuales estaba Ucrania, que es un territorio donde se almacenaban la mayor parte de las ojivas nucleares de la carrera armamentista nuclear entre Estados Unidos y Rusia por parte de Rusia durante la Guerra Fría. Ucrania tiene toda la parte oriental de su territorio que es de ascendencia rusa, de toda la vida. Son personas que hablan en ruso, que están educadas según los valores rusos, que se sienten rusos. Cuando Rusia reconoce la soberanía de Ucrania, lo hace en un acuerdo, en una serie de acuerdos, entre cuyas condiciones estaba que se iban a respetar las tradiciones rusas de esas poblaciones de la península de Crimea y de la zona de Lugansk y de Donbass, que son dos regiones que son limítrofes con Rusia. Pero resulta que la Unión Europea, a través de la OTAN y también de su actividad comercial y demás, da un golpe de Estado en el año 2014 contra el gobierno prorruso de Ucrania e intenta llevar a Ucrania hacia la Unión Europea y hacia la OTAN, la organización militar que es una amenaza para Rusia, para la seguridad de Rusia. E inicia un proceso bélico por el cual mueren desde 2014 hasta acá más de 10.000, entre 10.000 y 14.000 personas. Entonces Rusia permanentemente advierte a los países de la OTAN que no hagan eso, que no se acerquen, que no ocupen Ucrania, etc. Nunca tiene resultados. Durante la primera presidencia, Trump se retira de los acuerdos de cooperación nuclear, de armamento nuclear, que tenía firmado con la ex Unión Soviética y luego la continúa Rusia.
Entonces los rusos dicen, bueno, no aguantamos más, nosotros no podemos arriesgarnos a que la OTAN se expanda hacia Rusia y nos ponga misiles en un país fronterizo con nuestro territorio, así como nosotros no lo ponemos para amenazar a Estados Unidos, ni en México, ni en Canadá. Y entonces ocupan parte del territorio ucraniano, la parte rusa del territorio ucraniano, y se inicia la guerra. Pero es una guerra donde la OTAN fuerza, es decir, eh, creada, forzada por la OTAN, de no haber cumplido nunca los acuerdos que tenía con Rusia de no amenazarla en Ucrania. Entonces, Rusia inicia lo que considera una operación militar especial. La intención de la OTAN y de los Estados Unidos, presididos por Biden en 2022, que cuando se inicia este conflicto, es debilitar a Rusia y a través del debilitamiento de Rusia causar un debilitamiento de China, porque Rusia es el paso obligado de la ruta de la seda que trae los productos y los transportes y las vías de comunicación entre China y Europa. Entonces, debilitando a Rusia en el medio, debilitaban a China. Le imponen sanciones económicas, además de la guerra, de la OTAN. Pero ¿qué pasa con esas sanciones económicas? Rusia, ¿para qué estaban puestas esas sanciones? Para que la población rusa que más forma opinión política, que es la población europea de Rusia, porque Rusia ocupa una pequeña parte de su territorio, pero quizás la más influyente políticamente de Europa, y luego está toda la parte asiática. La parte europea, sobre todo de la capital Moscú y de la ciudad de San Petersburgo, tiene un estilo de vida muy europeo. Entonces, sancionar a Rusia hubiera implicado, la idea era que implicara un gran malestar de esa población que tiene costumbres, que tiene hábitos de consumo, que tiene dinero depositado en bancos europeos, que tiene los seguros del automóvil, de la casa, puestos en aseguradoras occidentales, capitalistas, que quebraran la fortaleza de la economía rusa, con eso crear un gran malestar en la población y obligar al gobierno ruso a que ceda esas posiciones en Ucrania. Pero lo que sucedió es absolutamente lo opuesto. Hoy, además, cortó las rutas de provisión energética de gas y petróleo de Rusia a Europa, el principal proveedor de petróleo de Alemania, de Francia, etc., y de gas. Entonces, Europa tiene que comprar a otros proveedores a precios mucho más caros. Por lo tanto, Europa se ve obligada a gastar en presupuesto militar, a poner todas sus economías al servicio de la guerra en Ucrania y al mismo tiempo de tener que comprar energía más cara, con lo cual se produce una crisis económica en Europa, grandes protestas sociales y malestar en su propia población y por lo tanto crisis política de los principales gobiernos europeos, que están convencidos de que Rusia es su enemigo y que han convencido a través de la prensa occidental que Rusia los va a invadir así como los invadió Hitler a mediados del siglo XX. ¿Qué hizo Rusia entonces? Cortó su relación con Europa, dijo, bueno, no les vendo más petróleo, le vendo al Asia, le vendo a la China, a la India, al África, a Pakistán, a distintos países, y ya no en dólares, como lo hacía con Europa, o en euros, es decir, en monedas occidentales, sino en monedas asiáticas. Entonces, lejos de debilitarse la economía rusa, se fortalece por el incremento de los precios de los combustibles y de la energía que provee, el incremento de los precios de las materias primas alimenticias que provee Rusia, y que ahora esos contratos internacionales ya no se hacen en moneda
del capitalismo globalizado occidental, sino en monedas regionales de países asiáticos. Se fortalece Rusia y fortalece su relación con China, con la India, con Turquía, con Irán, con Medio Oriente. Es decir, el efecto contrario. Y lo que retrocede es el área dólar. Hoy cada vez menos contratos internacionales, todavía siguen siendo la clara mayoría de los contratos que se hacen en dólares, pero cada vez el dólar va perdiendo terreno en el comercio internacional y van ganando terreno las operaciones en monedas regionales, sobre todo a través del Banco de Desarrollo Asiático y del nuevo Banco de Inversión de los BRICS, este grupo de países emergentes que les decía anteriormente. Por lo tanto, Rusia está claramente prevaleciendo en ese conflicto, la OTAN se empobrece, tensa su relación con los Estados Unidos que obligan a la OTAN a seguir proveyendo de armas y de ayuda militar a Ucrania cuando ya está perdida. Los Estados Unidos le dicen a Ucrania que la van a proteger siempre y cuando Ucrania acepte que la reconstrucción de Ucrania se va a hacer por vía de las empresas norteamericanas y que también se van a apropiar de los grandes recursos y materias primas que tiene Ucrania después de la guerra y que de otra manera no la van a ayudar, pero Ucrania necesita esa ayuda. El presidente de Ucrania hace mucho tiempo, casi 2 años, que tiene su mandato concluido y no ha convocado a nuevas elecciones, por lo tanto no tiene legitimidad frente a su pueblo, ha tenido crisis con sus ministros, etc. Es decir, aquella guerra, aquel conflicto que se presentó en un primer momento y de manera muy simplificada como un conflicto entre dos estados, se ha convertido en un conflicto que muestra claramente cómo está cambiando el orden internacional. A tal punto que Estados Unidos, con la presidencia de Trump, dice hay que poner fin a esta guerra porque no la podemos sostener económicamente. Estados Unidos, la economía, como dijimos en el video anterior, la economía de los Estados Unidos no puede sostener a la vez la guerra en Ucrania, conflictos que tiene el continente africano, el control de Taiwán en el Indo-Pacífico, la guerra en Medio Oriente a la cual la obliga a involucrarse el gobierno de Benjamín Netanyahu. No lo pueden hacer. Entonces tienen que reunirse, como pasó en Alaska el 15 de agosto de 2025, Putin y Trump, para ver cómo encaminan un proceso que finalice las actividades bélicas en Ucrania. Y bajo las condiciones que impone Rusia, que es el país que está ganando claramente esa guerra. Así que bueno, vamos a esperar si esto realmente se concreta, si hay una nueva reunión. Al momento de este video no está concretada una segunda reunión, pero es posible que se efectúe. Así que bueno, con esto concluyo todo este primer panorama y sí decirles una pequeña conclusión. Yo creo que el mundo, como les decía, no se parece a la segunda mitad del siglo XX. No es el mundo de la Guerra Fría donde hay que imponer un enemigo contra otro, que es lo que los Estados Unidos quieren hacer con China, sino que hay distintos actores. Y sí, por la crisis del capitalismo, que está expresada en estos aranceles feroces que Trump le pone al comercio internacional, en las políticas migratorias, etc. Crisis del capitalismo, proteccionismo, crisis de las organizaciones multilaterales, porque ustedes fíjense que en esta guerra de aranceles que impone Trump al comercio internacional, la Organización Mundial del Comercio ha estado ausente y no ha dicho nada. En las guerras que se han desempeñado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha dicho nada. Por lo tanto, el multilateralismo, las organizaciones supranacionales están en crisis por impotencia, porque expresan una relación de poder del mundo que ya no existe, que es propia de hace un siglo, pero no del presente. Hay una crisis de la democracia, de la democracia liberal. Los
la democracia representativa tal cual la tenemos, ningún pueblo se siente representado por esta democracia. Todo el mundo sabe que vote lo que vote no le va a cambiar la vida. Hay como un desencanto, una insatisfacción profunda de la democracia. Y frente a todas esas crisis, se asemejan más a la situación que vivía el mundo en el primer tercio del siglo XX que a la segunda mitad del siglo XX. ¿Y qué pasó en el primer tercio del siglo XX? Estuvimos en las antesalas y luego se concretó el fascismo. Por eso es fundamental, teniendo en cuenta esto, que tengamos mucho cuidado que no se vuelva a instalar una nueva versión del fascismo, ya no, es decir, que es muy totalitario, que tiene un discurso emocional por encima de lo racional, que fomenta el odio, la discriminación, el resentimiento, para lo cual las redes son una herramienta perfecta. Pero aquel fascismo, desde el punto de vista económico, fortalecía al Estado empresario. Este fascismo es igualmente totalitario y discriminador, y antiderechos y negacionista de los crímenes de lesa humanidad, etc. Pero el poder económico se lo entrega a los CEOs de los monopolios privados, sea Amazon, sea Meta, sea Musk con Tesla, sea Bezos, a los fondos de inversión como BlackRock, a los ejércitos privados, que les da lo mismo con sus mercenarios servir a un país que a otro, depende quién les pague mejor, ¿no? Entonces es un neofascismo que tiene características del anterior, pero que en lugar de garantizar la gobernanza de los estados, trata de transferir la gobernanza global a los CEOs de los monopolios privados que no tengan ningún control. Les pongo un ejemplo. Si un Estado, aún con sus defectos que los tiene el Estado, diseña una política de salud, trata de que su pueblo esté en buenas condiciones de salud, pero una política de salud diseñada por un monopolio, por un laboratorio privado, lo que necesita es que la población no tenga salud, porque su negocio es vender los productos del laboratorio. Y por eso tenemos esta inundación de productos para los problemas gástricos, para los problemas musculares, para los problemas respiratorios, para los problemas de sueño. ¿Para qué? Para que la población dependa de esas sustancias, en lugar de ir a lo profundo de las causas del malestar que nosotros sentimos, que no se arregla con automedicación, sino con un mundo mucho más pacífico y más humanista y más ligado a los derechos humanos.